Se ha hablado mucho de que los niños serán muy dotados de altas capacidades en un futuro no muy lejano, de que vendrán sin karma o de que son esto o lo otro. Y no lo pongo en duda, al contrario. No obstante, los niños de hoy en día, y al margen de todas esas maravillosas capacidades necesarias además para hacer la nueva humanidad, adolecen internamente de ciertos contrastes psíquicos que no han podido ser evitados todo y con esas nuevas capacidades. Hablo de lo que en un sistema nervioso pequeño puede suponer el impacto de este caos que estamos viviendo actualmente, todos, de este desajuste energético, y que dicho sea de paso, este caos es lógico y natural cuando se está en medio de un proceso de transformación de conciencia de tal magnitud como este en el que estamos. Pero un caos que se ve y se respira por todos lados, por las redes sociales, en el entorno cotidiano, en el seno de las familias, en los amigos. El sistema nervioso de un niño aún no tiene desarrolladas las capacidades de discernimiento necesarias para garantizar un equilibrio que vaya acorde con su configuración, con su pequeñita configuración todavía. ¿Y por qué digo esto? Porque en la vida del niño, y más tarde en la del adulto, se van a recrear los escenarios que serán específicos dada su configuración de base, no otros. Sin embargo, a temprana edad no se cuentan con las herramientas cognitivas necesarias para poder comprenderlos, aunque formen parte de su configuración. Quiero aclarar aquí que cuando hablo de niños, también me refiero a los niños y niñas internos de cada uno de nosotros, porque la etapa adulta no son ni más ni menos que las vivencias proyectadas de la infancia, estén o no integradas. Quisiera ponerme de ejemplo de cómo la astrología me ha ayudado a volver a darle volumen a la voz de mi niña interna ignorada o no tenida en cuenta, por poner más énfasis o darle más importancia a la adulta de hoy, a la persona que se supone que me tengo que convertir, y lo que ésta haga para obtener méritos, o lo que es lo mismo, la aprobación y reconocimiento externos, para así compensar el abandono interno. La herramienta astrológica es muy profunda y precisa para ver y tratar a los niños, para comprender la infancia, para ajustarnos dentro de nuestras posibilidades y poder proveerlos y proveernos del entorno y recursos que más se ajusten a su específica idiosincrasia. Aspectos que son y serán clave para enfocar la niñez y los niños de un modo más holístico y sustancioso, teniendo en cuenta los trepidantes tiempos que vienen. Destacan los asientos de Quirón, de Lilith o la luna negra, la luna blanca, la casa 5. Estos y otros puntos van a servir a los padres y a los niños internos de los padres para comprender a sus hijos y para comprenderse a sí mismos. No se debe exigir una forma igualitaria de ser. No se debe obligar a un niño o a una niña a encajar en una serie de patrones estandarizados cuando todos somos una expresión única por naturaleza. Comprender y permitir esto es clave para el nacimiento de una humanidad más, no sé si más cristalina, pero por lo menos más humanamente amorosa. Y es que un adulto sano solo puede ser resultado de un individuo que jamás desoye los requerimientos de su niño interno y que se responsabiliza de comprender el motivo de los exabruptos del niño cuando está herido. Ni siquiera es necesario ser un experto. De verdad, nadie lo es. Ninguno de nosotros somos expertos en niños internos. Todos tenemos falencias, todos tenemos grietas. Pero lo que cuenta es que nos hagamos cargo con todo el amor, que seamos capaces, ni más ni menos, de nosotros mismos.
y por ende de todos los niños de la tierra.